Gracias, jóvenes. Aleluya, bienvenido a la casa del Señor. Abra sus Biblias en Lucas capítulo 15, verso 20 y 24. Lucas capítulo 15, verso 20 y 24. Le dije el domingo al pastor: vengo a hablar con usted. Me senté con él y le dije: me copió el mensaje. Y se rió. Lucas capítulo 15, verso 20 y 24. ¿Lo tenemos? Si le pusiésemos tema, le llamaríamos conociendo al Padre. En estos días, y mucha gente tiene distorsionado el carácter de Dios. Y el motivo es porque no conocen al Padre, a Dios. ¿Sí? Y muchas veces también la iglesia, nosotros tenemos la culpa porque mandamos un mensaje al mundo de un Dios que va a traer juicio, ¿verdad? Pero en esta hermosa tarde vamos a aprender, aleluya, quién es nuestro Dios, ¿sí? Dice la escritura en el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por tu palabra. En esta noche, Padre, venimos delante de ti a escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, aleluya, pueda captar lo que tú tienes para nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestra vida. En el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. El mundo, hermanos, a veces tiene miedo de venir a Dios, a la iglesia. El pecador muchas veces, hermano, no viene porque tiene temor. Y es porque no conoce al Padre. Y aún el creyente, hermanos, nosotros como creyentes, a veces no le conocemos. Mire, esta parábola, esta enseñanza, que parábola quiere decir comparación o semejanza. Y esta historia, esta parábola nos enseña, hay muchas enseñanzas en ella. Y parte de esa enseñanza es para nosotros los padres, cómo deberíamos de actuar, cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de ser, ¿sí? A la semejanza de nuestro Padre celestial. Y la gente le da temor acercarse a Dios. Le pasó a Adán, ¿se acuerdan a Adán? Dice que cuando Adán desobedeció, aleluya, y comió del fruto que Dios le mandó que no comiese, cuando oyó la voz de Dios, ¿qué hizo Adán? Se escondió, corrió a esconderse. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Aunque Dios lo conocía a él no sabía cómo iba a reaccionar el Señor. En esta historia, hermano, como le dije, hay mucha enseñanza y usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿sí?
Usted sabe que el hijo pidió la herencia y dijo, me voy a ir, padre, dame mi herencia que me corresponde. Y dice que el padre no se la negó, lo dejó que se fuera. Y él decidió irse lejos de su padre. Como muchos de nosotros, hermanos, vivimos una vida lejos de Dios, ¿sí? Alejados de Él. Y dice la Escritura que en el momento que Él se fue, hermanos, del Padre, se alejó de la protección de su Padre. Y fue y vivió perdidamente. Se gastó la herencia que se le habían dado, porque, hermano, todo lo material se acaba. La vida no depende de lo material. No le hace cuánto tengas, un día se va a acabar. Este joven no pensó eso, no realizó que un día se le iba a terminar lo que tenía. No ministró bien, como nosotros no ministramos nuestra vida cuando no conocíamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos perdidamente. Y el joven llegó a caer hasta lo más bajo. Dice que estaba en una situación en la cual él deseaba comer de las algarrobas que comían los puercos. Para un judío, hermanos, el puerco es un animal inmundo. Y mire, quería comer lo que esos animales comían. Pero en esa situación de su vida, dice la Escritura que volvió en sí. Y reaccionó. Y dijo él, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hice? Y él empezó empezó a recordar cómo era su padre. Y dijo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y he aquí yo perezco de hambre. Lo que él estaba recordando, que mire, estaba recordando la bondad de su padre que tenía con los siervos. Quiere decir que, hermano, el padre era bondadoso con sus servidores. No era como otros, ¿verdad?, capataces que exigían trabajo y no pagaban mucho y no les daban de comer. No, este varón les daba de abundancia. Y él recuerda eso, que su padre como era, que su padre era bondadoso. Y dice él, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Entonces entramos en el verso 20 que estábamos. Dice, y levantándose, esta palabra levantándose no es que estaba sentado, sino que se puso de pie o se afirmó y vino a su padre. Había convicción en su decisión. Voy a ir con mi padre. Ahora, óigame, hay mucha gente que está en el pecado, en la maldad, y aún creyente que comete un error en su vida y se queda tirado. Y el enemigo lo engaña y le dice, ya ves, no que muy hermanito, no que tú sí. Oh, no, si llegas, el Señor te va
te va a regañar. ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Usted cree que no todo eso se le vino al hijo pródigo? ¿Qué va a decir la gente? Pero él conocía al padre. Él conocía a su padre. Se levantó y fue a él. ¿Sí? Y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio, ¿quién? Su padre. ¿Se acuerda de Natanael? Dice la escritura que vino Natanael, venía Natanael y Jesús le dijo: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se admiró y dijo: Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Óigame, cuando estábamos en el pecado tirados, el Señor nos miró. ¿Cuánto dicen amén? Y hay mucha gente, hay mucho creyente que todavía no le cae el 20. No me caía a mí, hermanos. Mire, varias veces en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, clamamos a Él. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchas veces clamábamos nada más de nuestros labios para afuera, no de nuestro corazón. Y yo tengo una experiencia que, 3 experiencias que tuve, 2 experiencias fue estando en droga, y una cuando iba a venir a los Estados Unidos. En Tijuana hay una catedral entre la Tercera y Revolución y Primera. Y como se me había enseñado que si querías un favor, se lo pedías a un santo, le llevabas una veladora. ¿Se recuerda? Pues yo le llevé 2. No me acuerdo a qué santo se lo dejé, hermanos. A Tim Marín, dije. Y yo recuerdo que cuando entré ahí, dejé las veladoras, entré al santuario, estaban las bancas y estaba aquella imagen, aquel crucifijo donde estaba la imagen supuestamente de Jesús crucificado. Cuando yo llegué ahí, me senté en la banca, pero entré con la vista abajo y yo decía entre mí: yo sé que yo no soy digno de ti, porque yo sabía quién era, qué hacía, que no me atrevo a mirarte. Pero ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Voy a ir al otro lado. Quítame a los migras del camino. No le dije eso. Ayúdame. Y esa noche íbamos a venir para Estados Unidos, yo y mi tío. Cruzamos un montón de cosas que nos sucedieron. Cruzamos la línea, el cerro, no el cerro, el río, por el aeropuerto de la Mesa de Otay, nos cruzamos y ahí anduvimos. El asunto es, nos perdimos en el cerro, pasaron muchas cosas. El asunto es que vine a caer a Elsinore, y en ese lugar, hermanos, llegamos, comimos porque veníamos cansados, y que llega la migra. Y veníamos como unos 6, 7. Pues todos se quedaron tiesos, no se movieron. Nada más su servidor se fue echando para atrás y me metí a una casa y me fui. No, dije, caminamos mucho. Me metí debajo de un puente que estaba ahí, que antes era de madera, ahora está en cemento.
Y en enfrente del puente estaba una fábrica donde hacían para las chimeneas, los barrotes de cemento que se ponen en las chimeneas. Y un joven me miró que me metí ahí, me sacó de ahí, era un viernes, me metió ahí para esconderme, porque la migra me andaba buscando. Era el viernes, para el lunes ya tenía trabajo. Y no era eso nada más. El muchacho me llevó a su casa. Y al llegar a su casa, resulta que la mamá era cristiana, doña Aurora. Y esa mujer tenía el don de traer jóvenes personas a su casa. Llegué a su casa, me dio permiso de quedarme y por ella conocí al Señor. Ahora me cae el 20. Esa oración que yo hice ahí, el Señor la estaba mirando, la oyó, porque lo hice de mi corazón. Y me trajo hasta ese lugar, hermanos, en Elsinore, para que yo le conociera a Él. Dice la escritura que el Padre le vio, aleluya, fue movido, dice, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. La hermana Aurora no sabía quién me había metido a su casa, hermanos. Uno como joven estaba acostumbrado a la maldad. Se nos pegaban las cosas de la mano. ¿Cuánto dices amén? Y yo después decía, oiga, esta mujer. Pero ella amaba a Dios y servía a Dios. El Señor me miró, te miró con misericordia. No importó qué había hecho su hijo. Lo había deshonrado, había gastado lo que le había dado, se había ido lejos de él. Pero era un padre misericordioso. Y mire, me impresiona, me encanta cómo es nuestro Dios. Y cuando entiendes eso, ¿quién es Él? Te das cuenta que Dios no es como nosotros. Óigame, si usted ve a su hijo de lejos y le ha pasado eso, usted al verlo de seguro iba a estar, ahorita que llegue, va a ver cómo le va a ir. Y le voy a decir, Dios no es así. El padre lo miró de lejos, ¿sí? Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y corrió. Hermano. Corrió a él. No esperó a que él viniera a él. Nosotros no venimos a Dios, Él vino a nosotros por medio de Cristo. La religión es el hombre buscando a Dios. Dios es buscando al hombre perdido. Corrió, vino a él y se echó sobre su cuello.
¿Y qué hizo? Y le besó. Hermano, este muchacho venía andragoso. ¿Cuántos se han acercado a los hombres? ¿Se ha acercado a esos? No de los que dicen que son, nada más andan pidiendo dinero. No, de los que viven en la calle. ¿Se ha acercado a ellos? ¿Le ha dado un saludo? Óigame, huelen. ¿Cuánto dicen amén? Este joven olía, apestaba. Pero al padre no le importó cómo él venía, era su hijo. Muchas veces nosotros tenemos, como padres cometemos errores, hermano. Y porque nos fallan, porque hacen cosas, los miramos de lejos. No le hace que sea un marihuano, un perdido, un drogadicto, es tu hijo. Dios no nos miró como veníamos. Dice, aleluya, a Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué pasa a un muerto? ¿Se acuerdan de Lázaro? Llegó Jesús y se iba a acercar al sepulcro y le dijeron, Señor, hace 4 días que aleluya, murió, ya hiede. Pero al padre no le interesó eso. Era su hijo, el que estaba perdido, el que estaba lejos de él. Y el padre lo abrazó, lo besó. Óigame, ¿quién se puede resistir a eso cuando dice amén? Óigame, el hijo esperaba que el padre le reclamara, le dijera cosas, que tenía razón, que lo regañara, que le pusiera unas cintarazo, ¿verdad? Que se componga este. ¿Y qué recibió? Un abrazo. Es que este asunto, hermanos, el ser creyente no es algo de religión o denominación. Esto es una experiencia, aleluya, que uno tuvo, aleluya, cuando vino a Cristo. ¿Se acuerdan la primera vez que usted escuchó el evangelio y Dios tocó su vida? Yo me acuerdo, me sentaba atrás, pero un día en la predicación Dios habló a mi corazón y me vine al frente y empecé a llorar y aleluya, a pedirle perdón al Señor, porque Él habló a mi corazón. ¿Quién se puede resistir al amor de Dios? Por eso es que peleamos, por eso es que, aleluya, batallamos, por eso es que nos esforzamos, por eso es que hacemos lo que hacemos, aleluya. Parece que, aleluya, seamos fanáticos, no, es que tuvimos una experiencia en nuestra vida con Cristo. Pudimos experimentar el amor de Dios y Él nos abrazó. Nadie pudo hacer eso. Yo le he dicho en mi testimonio, yo no tuve padre. A cierta edad nuestra mamá nos dejó. Nos quedamos con nuestros abuelos. Pero teníamos un abuelito
que era duro, hermanos. Y ese viejito, yo recuerdo una ocasión, estaba enfermo y me iba tenía calentura. Y ellos, mi abuelo ejercía la alfarería. Eran alfareros. Y ese día teníamos que hacer el barro, lloviendo. Y le dije, no puedo, estoy enfermo. Y se enojó mi viejo. Y agarró un cable de luz, hijo de no sé cuánto, y sopas, póngase a Java. Y tuve que ir a trabajar. ¿Usted cree que me iba a acercar a ese padre? Nunca tuve una plática con él que me diera un consejo. Nunca tuvimos una relación cercana. ¿Te imaginas? No sé si usted pasó por lo mismo. Pero el padre lo miró, lo abrazó, lo besó. Y no solo eso. Fíjese, la reacción del hijo. Ahora, el padre le mostró en ese momento lo valioso que él era para él. Y el hijo, hermanos, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el hijo? Se está arrepintiendo. Sé lo que hice, Señor. La regué. Mire, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Pero la decisión es tuya. Aunque Dios te ama, Dios no te obliga. ¿Se acuerda del joven rico que vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? El Señor le dijo: los mandamientos sabes. Y él dijo: sí, desde mi juventud. Ok, mijo, lo sabes. Ahora lo tienes que practicar. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Una decisión. Pero antes de eso, Jesús, hay una parte ahí que dice que Jesús le amó. Y cuando Jesús le dijo eso, dice que el joven se fue triste, se alejó, porque tenía muchas posesiones. Si no eres sincero con Dios, si no vienes y te arrepientes, Dios no puede hacer nada por ti. Él te ama. La Escritura dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordia. O sea que Él te está esperando todavía. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, el padre ni caso le hizo. El padre dice en el verso ahí mismo que dice: contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso se llama restauración. Le quitó esa ropa andragosa que traía, sucia,
De seguro lo bañaron. Porque el Señor nos bañó. ¿Cuántos dicen amén? Nos limpió de todos los pecados. Mire la reacción del Padre. Vístamelo, póngale un anillo, póngale calzado. Dice Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tienes que tener temor, hermanos. Tienes que tener miedo cuando te acercas a Él. El enemigo te va a decir no. Pero cuando conoces al Padre, puedes venir con Él confiadamente. Como cuando el Hijo viene a ti, cuando dice amén. ¿Y sabes por qué viene a ti? Porque cuando viene sabes escuchar. Y Él sabe, tu Hijo sabe que eres misericordioso. Dice Efesios 2:4, dice: pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. O sea, al Señor no se le va a acabar, hermano, la misericordia. Él es rico, abundante. No le hace donde te encuentres, no le hace que hayas hecho. El Señor tiene misericordia de ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No porque lo merecíamos, no porque éramos especiales. Por la gracia de Dios estamos aquí. Óigame, ¿quién no va a querer a un padre así? Le fallo, pero yo sé que Él es misericordioso. Si yo vengo a Él y le confieso a Él, no hago como David. David quiso esconderse, ¿verdad? No, ¿quién se puede esconder de Dios, hermano? Mire, y terminamos con esta escritura, Miqueas. Miqueas. Lo encuentra en el Antiguo Testamento. Versos 7 y 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas la maldad del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. ¿Qué Dios como tú? Es que no hay Dios como los otros dioses, hermano. No hay Salvador como nuestro Jesucristo. Conoce a tu Dios. No se crea lo que tanta gente dice de Dios. Estudie su palabra. Jesucristo dijo: escudriñar las escrituras, porque os parece que encontraréis la vida eterna, y en ellas dan testimonio de mí. No dice leer las escrituras, escudriñalas. Pídele a Dios
guianza, que su Espíritu te enseñe. Y vamos a conocer más a nuestro Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas, aleluya, que olvidas la maldad de tu remanente? No hay como el Señor. Óigame, y dice la Escritura ahí mismo que el Señor le dijo a sus siervos: maten la res más gorda y hagamos fiesta. Mire, ¿sabe? Así es nuestro Dios, hermanos. Él no se puso a averiguar o a discutir lo que el joven había hecho, sino que el Señor dijo: vamos a hacer fiesta porque mi hijo que se había perdido es hallado. Estaba muerto, ahora tiene vida. Está vivo. Ese es nuestro Dios. Y en esta noche, aleluya, si tú no le conoces, ¿cómo puedo conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesús en San Juan 14? Le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que ando con vosotros y no me conocéis. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y al principio le dice a ellos: no se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Porque Él es Dios. En esta noche conozcamos a nuestro Padre. ¿Cuánto dicen amén? Incline su rostro.